En uno de los capítulos más vistos de Token Design, hablamos sobre los distintos 4 nuevos áreas donde se está desarrollando el diseño y donde hay más posibilidades de tener trabajo. Obviamente, dada la tendencia a tecnologizar, a digitalizar todos los procesos, el UX Design, el UI Design son los caballitos de batalla del diseño. Sin embargo, hay mucha gente, y no estamos hablando simplemente de los diseñadores o los clientes, sino que dentro de la misma industria que no tienen idea en qué se diferencia específicamente un UX designer, un diseñador de la experiencia, y un UI designer, que es el diseñador de las interfaces. Hoy te explicaré claramente cuáles son las diferencias y así podrás evaluar cuál es el perfil en el cual podrías mirar tu carrera. Hola, soy Felipe Iglesias, diseñador y consultor, y esto es Token Design. Suscríbete a este canal y así podrás estar actualizado de todos los videos que salen cada 1 o 2 semanas. Y si quieres recibir las notificaciones, recuerda de apretar la campanita al lado del botón suscríbete. Cuando escuchamos por primera vez esos términos UX Design y UI Design, pareciera que habláramos de cosas muy extraterrestres. Pero la verdad que en términos prácticos lo que se dedica el UX Design y el UI Design son simplemente dos maneras complementarias de estructurar un proceso de desarrollo digital. Y en ese sentido, el UX Designer, digamos que hace un trabajo preliminar y el UI Designer hace un trabajo que es posterior. Pero no necesariamente, porque todo depende de cómo está estructurado el proyecto. Ahora bien, ¿qué es el UX Design? Pensar, desarrollar de manera pormenorizada, o mejor dicho, hipotizar el flujo por el cual entrará un usuario en una plataforma digital, sea una aplicación, un sitio web o lo que sea, y cómo irá descubriendo los distintos pasos hasta finalmente lograr un objetivo, que puede ser una conversión en el caso de una campaña, o puede ser simplemente encontrar alguna información. Como he dicho anteriormente, el UX Designer ha siempre un perfil un poquito más científico. ¿En qué sentido? Que tiene que analizar dos tipos de datos cuantitativos y datos cualitativos. Dentro de los datos cualitativos tiene que ver con la calidad, con esas percepciones, entender un poco a los usuarios. De ahí que toma esta cosa del service design, que son el diseño de las personas, que son una especie de arquetipos que tienen algunas necesidades y motivaciones y por las cuales cuando se verán enfrentados a una determinada plataforma digital tomarán ciertas decisiones o se esperan encontrar cierto tipo de información. Y por otro lado tienen que ver con aquellas cuantitativas, es decir, qué es lo que me dicen las analíticas de un sitio. Esto sobre todo porque muchas veces el trabajo de UX Design viene hecho en un rediseño, cuando tomamos un sitio que actualmente tiene falencias y es necesario intervenirlo. Y para ello tomamos toda la información existente de analíticas, de heatmaps, que nos puedan decir en números más o menos dónde están concentrados nuestros usuarios. Esto también es muy útil para determinar cuáles son los breakpoints, es decir, la resolución en la cual serán desarrollados nuestros proyectos. Sabemos que si un sitio está principalmente visitado a través de teléfonos móviles o a través de computadores de oficina, esa diferencia nos dirá dónde poner énfasis en el proceso de diseño. Luego de esto, el diseñador UX se tiene que hacer un montón de preguntas. Se tiene que poner, en pocas palabras, en los pantalones del usuario y decir qué es lo que haría el usuario. Ahora, esto puede inducir a error y por lo tanto es súper importante estar normalmente cotejando la información, sea cuantitativa como cualitativa, para decir, ok, esta cosa tiene más o menos un sentido o no, porque es sumamente fácil caer en los llamados bias, prejuicios cognitivos, en los cuales un profesional simplemente por su experiencia puede llegar a creer que esta es la mejor solución. Y la verdad que lo que más te demuestran los usuarios es que ellos pueden cometer todos los errores del mundo, sobre todo aquellos que son más absurdos. Por lo tanto, el proceso de UX Design es bastante agotador desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista analítico, pero muy interesante y muy entretenido, sobre todo cuando te das cuenta de que esas cosas que tomaste como una premisa empiezan a funcionar. Ahora, ¿hay maneras de controlar esas premisas? Absolutamente. Y para ello se hacen los famosos test. Hay distintas maneras de hacer test. Una muy conocida son los test A-B, que es decir, imaginémonos una landing page o algo más simple, un mailing. 50% de los usuarios les llega un mailing en el cual la cabecera es azul y el botón es rojo, y en el otro le llega todo el contrario. Y después lo que se hace a través del análisis analítico, ver cuál de estas dos piezas gráficas funcionó mejor. También hay test de usabilidad en los cuales se analizan los usuarios a través de una pantalla escondida o a través de una cámara. Todas esas cosas que nos permiten saber dónde están cometiendo errores o
dónde se crean las frustraciones. Esta cosa es súper importante y es una cosa que obviamente está presente en todas las áreas del diseño, que es encontrar dónde están los dolores de los usuarios, dónde no logran satisfacer sus necesidades, decía, desde el punto de vista de información o como de experiencia. La mayor cantidad de las veces todo este trabajo, que es bastante teórico y que muchas veces va acompañado de informes y de explicaciones bastante largas, va acompañado de un instrumento llamado wireframe. El wireframe es nada más que un boceto de la estructura, el esqueleto de cómo podría funcionar la aplicación, y este material normalmente viene traducido en colores, en forma y de una manera mucho más cercana para el usuario a través del trabajo que hace el UI Designer. El UI Designer, como lo dice su definición, es un diseñador de interfaces y lo que hace es tomar toda esta información, todas estas premisas teóricas complejas, todos estos diagramas de flujos y traducirlo en un elemento visivo. Y no solamente desde el aspecto visivo, sino que un aspecto de funcionalidad. Digamos que un buen UI Designer no es que simplemente se desentiende del proceso de UX, eso es una farsa. Un buen UI Designer entiende todas las implicancias de ese proceso, obviamente que no lo va a hacer él porque su focus, su especialidad es traducir todos esos elementos en una cosa fruible para el usuario. Aquí hay algunos principios fundamentales que todo buen UI Designer debería manejar. Uno de ellos es el principio de contraste, es decir, hacer algo que sea legible a través del contraste y que no necesite simplemente de un color en particular. Sobre todo hoy que el diseño inclusivo cobra cada vez más importancia. No podemos simplemente diseñar para las personas que tienen una vista 100%. Partamos porque yo soy bastante ciego, así que esos textos chiquititos no me gustan mucho. Luego, el principio de armonía, que es decir, que todas las cosas tengan un lugar, pero no necesariamente tengan una estructura simétrica, porque muchas veces la solución más fácil, sobre todo para los diseñadores más junior, es hacer todo muy estructurado de manera de que las cosas no se caigan. Pero un buen diseñador, un diseñador UI avanzado, es capaz de jugar con formas extremadamente abstractas y al mismo tiempo saber cuándo meter una pala de texto que sea equilibrante. La elección tipográfica también es súper importante, independientemente que hoy tenemos cada vez más herramientas a nuestra disposición como las Google Fonts e incluso fuentes digitales de pago. Ahora, esas son bastante caras y normalmente vienen utilizadas por marcas que tienen bastante dinero para botar ahí. Detrás de esto, detrás de todos estos principios, yo siempre digo que un buen diseñador es un gran organizador y ese principio viene construido a través del Design System, una articulación de todos los elementos que va a utilizar en una plataforma, catalogarlos en una librería y después ir tomando cada uno de estos elementos e ir completando como si fuera un puzzle la interfaz visual. Si este tema te interesa en particular, voy a hacer un capítulo hablando sobre Design System y Atomic Design, que son dos cosas muy importantes para la estructuración de proyectos de UI Design. Ahora bien, ¿hay diseñadores que pueden hacer los dos trabajos? Sí. Normalmente, sobre todo cuando uno adquiere un cierto nivel de seniority, por obligación te ves en la necesidad muchas veces de los proyectos, sea por tiempo o por requerimientos, de hacer los dos trabajos. ¿Es recomendable? No mucho, porque como les decía, el trabajo de UX Design requiere una cierta abstracción y si uno inmediatamente está pensando en la solución física, formal a esa idea, probablemente no va a llegar a la mejor solución. Es mejor tener ese proceso de libertad abstracto en el cual decir, mira, el usuario va a hacer esto, me gustaría encontrar un botón acá, pero no sé cómo va a hacer ese botón, no sé cómo va a hacer ese formulario. Es mejor dejarle ese trabajo a otra persona. De hecho, trabajar en equipo no solo es más entretenido, sino que te permite tener la contraparte, que otra persona pueda ver lo que estás haciendo y decirte, ¿sabes qué? Esa cosa no está funcionando o esta solución podría ser mejor. Por lo tanto, yo le digo a las agencias y les digo a muchas empresas de tecnología, terminen de solicitar la figura del UX UI Designer. ¿Existen? Sí existen. Y es natural, se lo van a encontrar en los diseñadores UX y UI que son más avanzados. Un diseñador UX senior probablemente tiene muy buen gusto y un diseñador UI senior va a tener muy buenas nociones de usabilidad y de experiencia de usuario, por una cosa de experiencia. Pero buscar simplemente por ahorrarse dinero de tener o una figura que pueda hacer toda es muy de circo pobre y probablemente los resultados no van a ser tan buenos como tener estas dos figuras que se complementan. En resumen, el UX Designer se dedica a pensar la experiencia del usuario, cómo será el flujo de este a través de un dispositivo, de una plataforma digital y cuáles serán las decisiones que tomará para lograr sus objetivos. Por el contrario, el UI Designer será el que tomará todas esas decisiones desde el punto de vista abstracto y las traducirá
en un elemento gráfico visivo que el usuario puede usar de manera intuitiva. Y eso es todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado. Deja tus comentarios, que son siempre súper importantes. Y si este video te gustó, deja tu like, que ayuda siempre a hacer crecer este canal. Nos vemos a la próxima.